compañeros, nosotros les vamos a exponer acerca del tema de fisión y fusión nuclear. Nuestro equipo está conformado por González Bojorquez Osvaldo, González Camacho Kenneth Aarón, que soy yo, Enríquez Bautista Sebastián, Ramírez García Alison Celeste, Alonso Ibarra Alan, Mac Díez Melissa. Somos el grupo 3OV2, nuestra profesora, es Mendoza Guerrero Yolitzi Guadalupe. Y a continuación, mis compañeros les van a explicar más a detalle en qué consiste la fisión y fusión nuclear. Fisión y fusión nuclear. Introducción. Cada átomo contiene en su centro un núcleo extremadamente denso con carga positiva, que es mucho más pequeño que el tamaño general del átomo, pero que contiene la mayor parte de su masa. Describiremos algunas propiedades generales importantes de los núcleos y de la fuerza nuclear que los mantiene unidos. La estabilidad o inestabilidad de un núcleo en particular está determinada por la competencia entre la fuerza nuclear de atracción entre protones y neutrones y las interacciones eléctricas de repulsión entre los protones. Los núcleos inestables decaen o se desintegran, transformándose en forma espontánea en otras estructuras, a través de diversos procesos de decaimiento. Las reacciones nucleares que alteran las estructuras pueden inducirse también mediante el impacto de una partícula o de algún núcleo sobre otro núcleo. Hay dos clases de reacciones de interés especial, la fisión y la fusión. No podríamos sobrevivir sin los 3.90 por 10 a la 26 de watts que produce un reactor cercano de fusión, que es nuestro Sol. Propiedades de los núcleos. Densidad. El volumen de una esfera es igual a 4pi por radio al cubo entre 3, por lo que la ecuación 1 indica que el volumen de un núcleo es proporcional a A, que es el número nucleico o número de masa, porque es el entero más cercano a la masa del núcleo, medida en unidades de masa atómica unificada, U. Entonces, al dividir A entre el volumen se obtiene la densidad aproximada y A se cancela. Por consiguiente, todos los núcleos tienen aproximadamente la misma densidad. Este hecho tiene importancia básica para comprender la estructura nuclear. Núclidos e isótopos. La cantidad de protones en un núcleo es el número atómico Z. La cantidad de neutrones es el número neutrónico o número de neutrones N. El número nucleónico o número de masa A es la suma de cantidades de protones Z y la cantidad de neutrones N. A una sola especie nuclear que tenga valores específicos tanto de Z como de N se le llama núclido o nucleido. La siguiente tabla muestra algunos núclidos que tienen la misma Z pero distinta N. A estos núclidos se les llama isótopos de este elemento. Tienen masas distintas porque tienen distintas cantidades de neutrones en sus núcleos. Por ejemplo, en la tabla, el hidrógeno, número de masa total de nucleones A1, número atómico Z1, número de neutrones que es N, es igual a A menos Z, 1 menos 1, 0. El helio, 4 menos 2, 2, y así consecuentemente. Los diversos isótopos de un elemento suelen tener propiedades físicas un poco diferentes, como sus puntos de fusión y ebullición. Spin y momentos magnéticos nucleares. Al igual que los electrones, también los protones y neutrones son partículas de spin con una cantidad de movimiento angular spin. Además de la cantidad de movimiento angular spin de los nucleones, puede existir la cantidad de movimiento angular orbital asociada a sus movimientos dentro del núcleo. Bueno, mi nombre es Osvaldo y les voy a explicar otros conceptos fundamentales para entender lo que es la fisión y la fusión nuclear. Como primer concepto es la resonancia magnética. Es un fenómeno físico basado en las propiedades mecánico-cuánticas de los núcleos atómicos. La resonancia magnética aprovecha que los núcleos atómicos vibran a una frecuencia directamente proporcional a la fuerza de un campo magnético ejercido, para posteriormente perturbar este alineamiento con el uso de un campo magnético alterno, de orientación ortogonal, es decir, perpendicular. Los núcleos más comúnmente empleados son el carbono 13 y el nitrógeno 15. En la medicina se aplican las imágenes por resonancia magnética. Esta técnica discrimina entre varios tejidos corporales
con base en los diversos ambientes de los protones en los tejidos. Luego pasamos a lo que son enlace nuclear y estructura nuclear. Como ya todos sabemos, en un átomo existen las órbitas y el núcleo. En el núcleo encontramos a los neutrones y a los protones. La relación entre ellos dos, la unión entre ellos dos se llama nucleones. Hay un enunciado que los relaciona que dice que la masa total de un núcleo será inferior a la suma de las masas de sus nucleones individuales. A esto se le conoce como defecto másico. Hay otro enunciado que es parecido, pero en vez de masa es energía, que nos dice que la energía de reposo del núcleo es inferior a la energía de reposo combinada de los nucleones. Esta diferencia en energía se conoce como energía de enlace del núcleo y se puede interpretar como la energía que debe agregarse a un núcleo para que se separen sus componentes. El siguiente concepto es la fuerza nuclear. Esta fuerza es la responsable de mantener unidos a los nucleones que coexisten en el núcleo atómico, venciendo la repulsión electromagnética entre los protones. Tiene varias características que nos dice que no depende de la carga, es decir, los neutrones y protones se enlazan y el enlace es igual para los dos. Otra es que tiene corto alcance, que es aproximadamente de 10 a la menos 15 metros. Si no fuera así, el núcleo crecería atrayendo más protones y neutrones. Luego nos dice que determinado nucleón no puede interactuar en forma simultánea con todos los demás nucleones, sino que solo con los que tiene en su cercanía inmediata. La fuerza nuclear es mayor que las fuerzas eléctricas. Si no fuera así, el núcleo nunca sería estable. Luego tenemos los modelos nucleares, que son parecidos a los modelos atómicos. Yo les voy a explicar lo que es el modelo de gota líquida para la fisión. Primero tenemos un núcleo de uranio, el cual absorbe un neutrón. El núcleo comienza a vibrar y oscilar fuertemente. Se desarrolla un cuello y la repulsión eléctrica divide a los dos lóbulos. Los dos lóbulos se separan en fragmentos de fisión. Los fragmentos emiten neutrones en el momento de fisión o algunos segundos después. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Alan Alonso y en esta ocasión les voy a hablar de algunos temas de interés, empezando por el modelo de capas. En física, el modelo de capas es una teoría creada para describir la estructura interna del núcleo y una dinámica para los nucleones. De hecho, es muy parecida al planteado para el caso de la corteza electrónica. Cuando hablamos del modelo de capas nuclear, hablamos específicamente de fermiones, o más específicamente de nucleones. En un potencial nuclear, estos nucleones tendrán un número cuántico adicional, el cual es el isospin, cuya proyección nos dirá si el núcleo se trata de un protón o bien de un neutrón. Al añadir nucleones a un núcleo, existen ciertas configuraciones en las que la energía del enlace nuclear del siguiente núcleo es significativamente menor que el anterior. Mediante observaciones se conocen ciertos números mágicos de nucleones, que están más estrechamente vinculados que el número de orden superior. Los 7 números más reconocidos son 2, 8, 20, 28, 50, 82 y 126. Se sabe que dentro de unos 2500 núclidos conocidos, menos de 300 son estables. Los demás no son más que estructuras inestables que se desintegran para formar otros núcleos, emitiendo partículas y radiación electromagnética, mediante un proceso llamado radioactividad. Algunos experimentos, como el de Rutherford, sobre la dispersión de partículas alfa, sugieren que la radioactividad es el resultado del decaimiento, en otras palabras, la desintegración de núcleos inestables. Ahora bien, hablando de radioactividad natural, los núcleos radioactivos por lo general se clasifican en dos grupos: los núcleos inestables, encontrados en la naturaleza, los cuales producen la radioactividad de una forma completamente natural, y los núcleos inestables que son producidos en laboratorio, los cuales son hechos a través de reacciones nucleares. Varios experimentos revelaron que las emisiones consisten en partículas con carga positiva y carga negativa,
y en rayos neutros. Se les asignaron nombres de alfa, beta y gamma por sus distintas características de penetración. Los rayos cósmicos, por ejemplo, son partículas subatómicas procedentes del espacio exterior, cuya energía es muy elevada, debido a su gran velocidad. Se descubrieron cuando se comprobó que la conductividad eléctrica de la atmósfera terrestre se debe a la ionización causada por radiaciones de alta energía. Por último, la semivida radiactiva. Es una medida de la tendencia del núcleo a descomponerse o desintegrarse, y como tal está basado puramente en esa probabilidad. La vida media o bien la semivida es el tiempo necesario para que la cantidad de núcleos radioactivos disminuya hasta la mitad del número original. Así la mitad de los núcleos radioactivos que restan se desintegrarán durante un segundo intervalo, y así sucesivamente. Esto hasta que, obviamente, deje de existir cualquier otra influencia externa. Reacciones nucleares. Las reacciones nucleares son el resultado de los componentes nucleares causados al bombardear con una partícula y no por un proceso natural espontáneo. En 1919, Rutherford sugirió que una partícula masiva con energía cinética suficiente podía penetrar en un núcleo, y su resultado sería un nuevo núcleo con mayor número atómico y número de masa o una desintegración del núcleo original. Las reacciones nucleares se encuentran sujetas a varias leyes de conservación. Los principios clásicos de conservación de carga, cantidad de movimiento angular y energía son válidos en todas las reacciones nucleares. Una ley más es la de la conservación de la cantidad total de nucleones. Los números de protones y neutrones no necesitan conservarse por separado, dado que en el decaimiento beta, los neutrones y los protones se transforman uno en el otro. Cuando dos protones interactúan, la conservación de carga establece que la suma de los números atómicos iniciales debe ser igual a la suma de los números atómicos finales, y para la ley de conservación del número nucleónico, la suma de la masa inicial también debe ser igual a la suma de la masa final. Generalmente esas no son colisiones elásticas y en consecuencia la masa inicial es distinta de la masa final. Energía de reacción. La diferencia antes mencionada de masas corresponde a la energía de reacción, de acuerdo con la relación entre masa y energía, que es la ecuación escrita en la pantalla. Si las partículas iniciales A y B interactúan y producen las partículas finales C y D, la ecuación mostrada es la energía de reacción que se representa con la letra Q. En la ecuación anterior, para equilibrar los electrones se usan masas atómicas neutras. Cuando la energía de reacción es positiva, la masa total disminuye y la energía cinética aumenta. A esto se le conoce como reacción exoérgica. Cuando la energía de reacción es negativa, la masa aumenta y la energía cinética disminuye, y esto es una reacción endoérgica. La fisión nuclear fue descubierta en 1938 por Otto Hahn y Fritz Strassmann, luego de unos estudios básicos de Fermi. Después de bombardear uranio con neutrones, Hahn y Strassmann descubrieron dos elementos de masa media entre los productos de reacción, bario y lantano. Poco después, Lise Meitner y Otto Frisch interpretaron dos resultados como la demostración de que los núcleos de uranio se estaban dividiendo en dos fragmentos masivos llamados fragmentos de fisión. La fisión nuclear se presenta cuando un núcleo pesado se divide en dos núcleos más pequeños. La fisión se inicia cuando un núcleo pesado captura un neutrón térmico. La absorción del neutrón produce un núcleo que es inestable y puede cambiar a una configuración de energía más baja al dividirse en dos núcleos más pequeños. En esta reacción, la masa combinada de los núcleos hijas es menor que la masa del núcleo padre y esta diferencia de masa es conocida como el defecto de masa. Se libera energía porque la energía de enlace por cada neutrón de los núcleos hijas es de casi 1 megaelectronvolt mayor que la del núcleo padre. En cualquier reacción de fisión hay numerosas combinaciones de X y Y que satisfacen los requisitos de conservación de energía y carga. Además, la fisión da por resultado la producción de varios neutrones, por lo general 2 o 3, en promedio unos 2.5 neutrones se liberan por cada evento. Una reacción representativa de fisión para el uranio es una de las mostradas en la diapositiva y en las imágenes podemos ver
una representación ilustrativa de la fisión en la ecuación. Reacción en cadena de la fisión. Una reacción en cadena es un proceso mediante el cual los neutrones que se han liberado en una primera fisión nuclear producen una fisión adicional en al menos un núcleo más. Este núcleo atómico se fisiona y libera a su vez más neutrones, dando la oportunidad a que el proceso se repita. Estas reacciones en cadena pueden ser controladas o incontroladas. Las reacciones controladas serían las reacciones nucleares producidas en el reactor nuclear de una central nuclear en la que el objetivo es generar energía eléctrica de forma constante y equilibrada. Las reacciones nucleares incontroladas se dan en el caso de armas nucleares, en las que el objetivo es generar una gran cantidad de energía en un instante. Fusión nuclear. Cuando dos núcleos ligeros se combinan para formar un núcleo más pesado, el proceso se denomina fusión nuclear, porque esto nos dice que la masa del núcleo final es menor que las masas de los núcleos originales. Esta reacción de fusión nuclear libera o absorbe una gran cantidad de energía en forma de rayos gamma y también de energía cinética de las partículas emitidas. Esta gran cantidad de energía permite a la materia entrar en un estado de plasma. Las estrellas, incluido el Sol, experimentan constantemente reacciones de fusión nuclear. La luz y el calor que percibimos del Sol es el resultado de estas reacciones nucleares de fusión. Núcleos de hidrógeno chocan entre sí y se fusionan dando lugar a un núcleo más pesado de helio, liberando una enorme cantidad de energía. La energía liberada llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética. Reacciones de la fusión. En la primera reacción se combinan dos neutrones para formar un deuterón, con la emisión de un positrón y un neutrino electrónico. En la segunda se combinan un protón y un deuterón para formar el núcleo del isótopo ligero del helio, He3, con la emisión de un rayo gamma. Ahora se multiplican por dos las dos primeras reacciones para suministrar los dos núcleos de helio que se fusionan en la tercera reacción y forman una partícula alfa y dos protones. En conjunto, las reacciones forman el proceso llamado cadena protón-protón, que se encuentra en la imagen de la diapositiva anterior. Obtención de la fusión. Para que dos núcleos se fusionen, deben acercarse a una distancia menor del alcance de la fuerza nuclear, generalmente del orden del 2 por 10 a la menos 15 metros. Para hacerlo, deben superar la repulsión eléctrica de sus cargas positivas, ya que sabemos que estos tienen las mismas cargas y tienden a tener una energía de repulsión muy fuerte. Para dos protones a esta distancia, la energía potencial correspondiente es más o menos 1.2 por 10 a la menos 13 joules o 0.7 megaelectronvolts. Esto representa la energía cinética inicial que debe tener los núcleos que se fusionan, por ejemplo, de 0.6 por 10 a la menos 13 joules, cada uno si el choque es de frente. Por lo tanto, podemos concluir en esta imagen que tanto la fisión como la fusión nuclear son reacciones nucleares que liberan la energía almacenada en el núcleo de un átomo, pero hay importantes diferencias entre ambas. La fisión nuclear, que podemos observar en la parte superior, es la separación de un núcleo pesado en núcleos más pequeños, mientras que la fusión nuclear, en la parte posterior, es la combinación de núcleos ligeros para crear uno más grande y pesado. Listo. Ahora vamos a resolver unos problemas de fisión nuclear y de fusión nuclear. El primero, en este caso, va a ser de fisión, el cual dice qué masa de uranio 235 se debe fisionar cada día para dar 3000 megawatts de potencia térmica. Listo. Para esto hay que tomar en cuenta que cada fisión de uranio 235 produce 200 megaelectronvoltios. Esos megaelectronvoltios los tenemos que pasar a joules. Una vez que se hayan pasado a joules, hay que retomar el dato que nos dieron en un inicio, los 3000 megawatts. Pero hay que hacer un análisis dimensional en donde, si recordamos, un watt es igual a un joule sobre segundo. Y aquí hice la conversión, por así decirlo, que son 3000 megawatts es igual a 3000 por 10 a la 6 joules por segundo. Y lo dividimos entre la cantidad de fisiones que produce el uranio
235 para obtener el número de fisiones de uranio 235, que es de... permítanme, déjenme borro esto. No sé cuándo salió ahí. Listo. Ahora, eso es 9.4 por 10 a la 19 1 sobre segundo de fisiones. Listo. Una vez que ya obtuvimos la cantidad de fisiones necesarias cada segundo, que fue el valor que obtuvimos hace rato, vamos a tener que obtener la cantidad de masa de uranio 235. En este caso, sabemos que cada átomo de uranio 235 tiene 235 unidades. Ese valor lo tenemos que multiplicar por la constante de unidad de masa atómica, que es 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos sobre unidad, y da como resultado 3.9 por 10 a la menos 25 kilogramos. Ese valor lo multiplicamos por la cantidad de fisiones necesarias cada segundo para obtener la masa de uranio 235 por segundo, que es de 3.7 por 10 a la menos 20 a la menos 5 kilogramos sobre segundo, que es justamente el dato que nos está pidiendo. ¿Qué masa de uranio 235 se debe fisionar cada día para dar 3000 megawatts de potencia térmica? Pero pues nos está pidiendo en días. Entonces hacemos la conversión necesaria para pasar este valor a días. Entonces, recordando que un día tiene 86.400 segundos, multiplicamos para hacer la conversión y da como resultado 3.2 kilogramos de uranio 235 por día. Muy bien, ahora vamos a resolver un problema de fusión nuclear, el cual dice que dos deuterones se fusionan para formar un tritón, o sea, un núcleo de tritio o 3H y un protón. ¿Cuánta energía se libera? Para resolver este problema nos vamos a apoyar de esta ecuación, cuya constante C cuadrada es igual a 931.5 megaelectronvoltios sobre unidad de masa atómica. Hay que tomar en cuenta que la energía de reacción para cualquier reacción nuclear es la masa total inicial menos la masa total final. Para equilibrar los electrones se usan masas atómicas neutras. Esto es, se usa la masa de 11H como la de un protón, la 21H como la de un deuterón, 42 helio como la de una partícula alfa y así sucesivamente. Si Q es positivo, la masa total disminuye y la energía cinética aumenta. Eso se conoce como una reacción exoérgica. Si Q es negativa, la masa aumenta y la energía cinética disminuye. Esa es una reacción endoérgica. Ahora, para hacer esto vamos a apoyarnos de una tabla. En esta tabla se encuentran los valores que vamos a ocupar en este ejercicio de muestra y en el que van a hacer de tarea. En este caso, si se fijan, se supone que se van a formar dos deuterones, que serían 2 veces la masa atómica de un deuterón, ¿no? Y que esa sería la masa total. Y la masa, y bueno, solo le vamos a restar la masa total final, que sería la de un tritio, aquí está, y la de un protón. Pero, como acabo de decir, la masa de 1H es como la de un protón, entonces podemos usar esta masa. Listo, entonces ya que vieron los valores que estaban en la tabla, sustituir los valores de la masa del deuterón, que son 2 deuterones, menos la masa del tritio, que aquí está, o que justamente es 3H, menos la masa del protón, que la podemos tomar como 1H. Y lo multiplicamos por C cuadrada, que es justamente este valor. Y da como resultado 4.03 megaelectronvoltios. Y ese sería todo el ejercicio. Y en conclusión, en consecuencia,
En la reacción se liberan 4.03 megaelectronvoltios. El tritón y el protón juntos tienen 4.03 megaelectronvoltios más energía cinética que la que tenían juntos los dos deuterones. Y pues Q dio positivo, por lo tanto la masa total disminuye y la energía cinética total aumenta, por lo que es una reacción exotérmica.